El tema, hoy día, le puse como título a esta palabra, tú mismo. ¿Ya? Así que, ¿hay jóvenes aquí o no? Ah. El más joven, el más joven. Lucas 10, 28. Quiero hacer una dinámica. ¿Dónde están los niños y los jóvenes? Amén. Sí, Señor. Amén. Yo voy a decir tú mismo, ¿ya? Y ustedes van a decir, haz esto y vivirás. Sí, amén. Sí, Señor. ¿Ya? Renato, ¿me acompañan los chiquillos? A ver, que ahí tan. Matthew, ¿sí? Yo voy a decir tú mismo. Claudito, tú mismo. Y ustedes me responden, haz esto y vivirás. A ver, vamos a ver si se puede. Los jóvenes nomás. Tú mismo. A ver, los de 60 para arriba, tercera edad. Vamos a ver si... Mira, lo estoy comparando con los jóvenes. Tú mismo. Haz esto y vivirás. Ahora todos, tú mismo. Ahí está bien. A ver, los jóvenes de nuevo, les voy a dar una oportunidad. Tú mismo. Haz esto y vivirás. Amén. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 28. Y cada vez que yo diga tú mismo, usted tiene que decir, cuando yo diga tú mismo, ya me parezco a don Francisco. Que venga la modelo. Lucas 10, capítulo 10, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Padre, ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, a ser obedientes a tu palabra. Señor, es cierto que hay muchas cosas que nos roban el tiempo, nos roban los sueños. Señor, pero en este tiempo ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, queremos, Señor, ser buenos elementos, Señor, que puedan llevar tu palabra, Señor, a todo lugar. Queremos dar ejemplo de lo que tú hiciste con cada uno de nosotros. Señor, a ti sea la gloria, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero empezar porque, ¿qué es lo que debemos hacer? Como les dije yo, tú mismo, haz esto y vivirás. Y uno dice, ¿qué debo hacer? Entonces, Jesús dijo, abran sus ojos, abran su vista espiritual. Y yo empecé a abrir mi vista espiritual. Y empecé a mirar y dije ¿qué está pasando? Y ahí vienen las noticias. No sé si mi hermano me las tiene ahí. Y uno ve las noticias y se espanta. A uno le da miedo. El 84% de los chilenos cree que la delincuencia aumentó según una encuesta urbana. La segunda noticia. Preocupante cifra. Delitos crecieron 64% en los últimos 28 días. Y otra más. Chilenos con miedo, este es de septiembre nomás. Con miedo, un 42% cree que es muy probable que sufra un delito en los próximos 3 meses. ¿Ha aumentado la delincuencia o no? Portonazo, encerrona, lanzazo, robo y ahora mi hermana, una estafa. ¿Quién de ustedes ha sufrido algo en los últimos 2 años? Ya sea un lanzazo, un robo, un intento de estafa. Levante la mano. Ya no son tantos, pero hay una sensación de temor, ¿cierto? A mí hace un par de meses nomás, estaba durmiendo y justo no me podía dormir y de repente me llega un mensaje al celular a la 1 de la mañana. Usted ha hecho una compra en el Santa Isabel con la tarjeta Cencosud. Y dije, ¿una compra? Estaba soñando con el Santa Isabel, dije. Y salía a prueba o rechaza. Rechazo, dije yo, rechazo. Y me llega 15 minutos después otra compra. Y llamé
Ustedes saben, cuando uno llama a estos números, eran como las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana. Y no contestaban, y de repente alguien me dice, mire, díganos. Yo le dije, ¿sabe qué? Alguien está haciendo compras con mi tarjeta. Y yo no he comprado nada. Ah, ya, es que hasta ahora es difícil. Lo que podemos hacer es bloqueársela. Ya, bloquéela. La bloquearon. Y después, al otro día llamé y me dijo, no podemos detener la compra porque ya está hecha y tenemos que esperar que se haga efectiva para poder ver qué vamos a hacer. Y ahí me tuvieron una semana llamándoles para ver qué pasaba. Me dijo, pero no, esté tranquilo porque estas tarjetas tienen seguro y si usted no hizo la compra, esto se le va a retornar. Y uno que es curioso, yo soy curioso, no sé si usted es curioso. Quería saber por qué, cómo, cuándo, dónde compré, dónde metí la tarjeta. Y dije, a lo mejor cuando fui a comprar completo, dije yo, con la tarjeta. No sé dónde, si ni la ocupaba esa tarjeta. Y me dijo, no, mire, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando fui a hablar con el servicio del cliente, me dijo, alguien llamó de otro teléfono y que era usted. Y dio sus datos. Y dijo que se le había olvidado la clave. Y nosotros registramos el nuevo teléfono y registramos el nuevo correo y les dimos, y para que activara, y le pidieron que él mismo activara la clave. Claro, pues si ya está el teléfono de esa persona, cuando uno pide cambiar clave o cualquier cosa, le llega un mensaje al celular y le dice, sí, ¿cierto? Y uno dice que sí. Entonces metieron sus datos, entonces después no me llegaba nada a mí, pues yo después me traté de meter a mi página, claro, había otro celular, y así cambiaron la clave, y así compraron. Así que nada es seguro. Hay que desconfiar, hay que desconfiar. Gracias al Señor me reembolsaron todo, no perdí nada, gracias al Señor. Pero claramente usted está preocupado por esto. Y yo también estoy preocupado porque eso es lo que yo veo y digo, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, lo que nos pasa no es solo material. Porque uno dice, siempre que pasa algo material, la típica que le dicen a usted, no se preocupe. Lo material se recupera, ¿cierto? Y uno dice, sí, ya bueno. y no hay nada que hacer, porque el mundo está así. Pero hay cosas que nos pasan en la vida que son más terribles que un robo material. Y probablemente usted se acuerda de alguna que le pasó. Alguna crisis. Antes de venir al Señor, ¿qué le pasó? Piense en lo más grave que le ha pasado en la vida. ¿Por qué le pasó? ¿Le echó la culpa a alguien? No le eche la culpa a un tercero. Tú mismo. No le eche la culpa a los demás, tú mismo. Después, ¿qué pasó? ¿Pensó por qué pasó sin echarle la culpa a otro? ¿Pensó por qué había sido eso? ¿Por qué le pasó si usted no era malo? Es típica, la típica respuesta que le dan a nosotros. Es que si yo no era tan malo, ¿por qué me pasó a mí? ¿Cierto? Yo siempre hago lo bueno. Yo nunca ando en lugares que no corresponden. Siempre ando haciendo lo correcto. ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Pensó en lo que le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Sacó una lección de eso? Cuando yo acepté a Jesús y empecé a venir a esta iglesia, alguien me miró y era una tía, pariente medio lejano, pero era una tía, yo le decía tía, la tía Tere, para que la recuerdan, la tía Teresa Salinas. Y ella me vio un día aquí y me dijo, Luis, o Lucho. Ella me cortaba el pelo. Ahora me lo dejó, mire, no me crece más. Me dijo, Luis, todo lo malo que te ha pasado es con un propósito. Todo lo malo que te pasó, hoy día tú puedes usarlo para bien. Hoy día tú puedes aconsejar a otros con lo que te pasó.
Hoy día tú tienes una experiencia que otros no tienen y tú puedes ir y ayudar a otros. Ayudar a otros. Usted, con las experiencias que ha vivido, ¿ha entendido que tiene que ayudar a otros? Amén. Gracias, José. Porque Dios usa todo eso para que nosotros podamos ayudar. Y hay un problema hoy día con la iglesia, que no aprovechamos esas experiencias que Dios nos dio, sean malas o buenas, para poder transmitirlas a otros. Dios nunca quiso que este evangelio o la iglesia fuera algo personal, individual, aunque Jesús es personal. Pero Él no quiere que nosotros vivamos la iglesia como algo individual, sino como una comunidad. Pero nosotros siempre tenemos excusa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que no tengo tiempo, dicen algunos. Y uno empieza a analizar, ¿en qué usa el tiempo? Bueno, el trabajo remunerado, el no remunerado, ¿cierto? Hay algunos que cuidan de terceros, hay algunos que cuidan su salud, ejercicio, deporte, ocio, entretenimiento. Y estaba leyendo, y la mayoría de las mujeres trabaja más que los hombres. ¿Sabían eso, no? Qué raro, dije yo. Qué raro, ¿no? Pero eso, las mujeres trabajan más fuera y trabajan más dentro de la casa. Eso dice, un aplauso a las mujeres. Pero probablemente si revisamos nuestro tiempo y nuestra agenda, a lo mejor sí tenemos tiempo para ayudar. Porque algunos se justifican en eso, que no tienen tiempo para ayudar. Y yo dije, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tú mismo. Haz esto y vivirás. Tú mismo. ¿Qué debo hacer yo? Y me acordé de los mandamientos, que son 2. ¿Cuál es el primero? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me fui a un texto donde Jesús, alguien le dice de los mandamientos y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y ahí, por ahí hay unos textos. Mire, es el Levítico 19:18. Este es el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabía que esto estaba en el Antiguo Testamento? Quiero que levante la mano el que ya había leído esto en el Antiguo Testamento. El 19:18. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando alguien le venga a decir que el amor es del Nuevo Testamento, dígale, aquí está, en el Antiguo. ¿Ya? Y los escribas que escribían, los fariseos que querían guardar la ley, querían proteger la religión, y los intérpretes de la ley que trataban de guardar el significado correcto de la ley, que eran como los abogados, ellos no entendían el primero, porque dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de mi pueblo? Israel. Entonces yo, cuando amo a mi prójimo, tengo que amar a los hijos de Israel. Y no entendían que los demás también eran su prójimo. Entonces, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, no es que estaba escrito, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo decían los fariseos, porque ellos no entendían qué había que hacer entonces con los enemigos. Hay que aborrecerlos, pero se saltaban el versículo 34 de Levíticos. ¿Qué dice Levíticos 19:34? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Bueno, hermano, está atento, está atento.
al extranjero lo amarás como a ti, haz esto y vivirás. Entonces, hay dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Y eso es el madero, que dicen algunos, el madero vertical de la cruz. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal. El vertical dice que va hacia Dios, y yo no dudo que todos los que estamos aquí tengamos una relación íntima con Dios. Amén. ¿Usted tiene una relación íntima con Dios? Tú mismo, haz esto y verás. Tenga una relación íntima con el Señor. Y el madero horizontal, dicen algunos que es el amor al prójimo. Mirar hacia alrededor, mirar lo que está pasando a tu alrededor. Haz esto y vivirás. Amén. Ahora voy a volver al texto que yo acabo de leer, que está ahí en Lucas. Y ahí hay unas láminas que me va a acompañar. Esa la hice para los que les cuesta más prestar atención. Este versículo que acabo de leer está inmerso en algo que usted ya conoce, que es la parábola del buen samaritano. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Mire, este intérprete de la ley es como un abogado, es como alguien que estudia la interpretación del texto. Pero él se sabía todo el texto. Pero entonces, ¿por qué hace una pregunta? ¿Usted ha hecho pregunta cuando sabe la respuesta? Él dice para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mire, este intérprete estaba ahí porque podía haberse acercado a Jesús solo, pero estaba ahí la multitud. Él se sabe la Biblia, la ha interpretado miles de veces, y el maestro está enseñando a la gente. Entonces se levanta así, ¿cierto? Porque se sabía el hebreo, el griego, el arameo, ¿cierto? Y le hace una pregunta que debiera saber. ¿Cómo, cierto, voy a heredar la vida eterna? Pero me gusta Jesús. Jesús le dijo: ¿qué está escrito? Le respondió con otra pregunta. Ahora, ¿por qué le respondió así? Porque uno dice: pero ¿cómo Jesús fue? No, porque era un intérprete de la ley. Era alguien que leía la escritura y le devolvió bueno, ¿cómo está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Y cómo la lees? O sea, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo la entiendes? Y ahí ya se empezó a avergonzar un poco, porque él mismo te tuvo que dar la respuesta. Entonces él dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le respondió Jesús. Y bien le dijo, ha respondido: haz esto y vivirás. Mire qué fácil. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Usted ama a Dios y ama a su prójimo? Amén. Y entonces dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, mire, entró a esta cosa que yo le expliqué antes, al Levítico. Respondiendo Jesús le dijo: espérame. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Chuta, por eso yo les di la estadística, porque ese camino era inseguro. Jerusalén, donde está el templo, la ciudad. Jericó, había que bajar y subir. La gente que subía a Jerusalén a adorar, otros bajaban a Jericó a buscar mercancías. Era un camino peligroso. Y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Ese hombre no tiene nombre. ¿Sabía usted que no tenía nombre? Porque era una parábola. Jesús no le puso nombre.
podríamos ser cualquiera de nosotros. Podría ser tú mismo. Haz esto y vivirás. Tal vez es como usted o como mi hermana, que uno se levanta, ¿cierto?, ese día y no sabe. Yo estaba durmiendo. También me hicieron un lanzazo el año pasado. Que uno va a hacer un trámite o se levanta para ir al trabajo, para volver, para hacer cualquier cosa y de repente, ¡pah! Por eso le pregunté si le había pasado algo. Porque uno no tiene planificado que le roben, o que lo asalten, o que le hagan un portonazo. No sabe uno cuándo eso va a pasar. Y este hombre iba caminando, ¿cierto?, por este camino y se encontró con estos malhechores que, ¿cierto?, le quitaron todo, lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Y continúa la historia. Jesús dice: aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, mire, por eso me gusta Jesús, porque decía, tienen ojos y no ven, porque él, pero aquí dice, y viéndole, el sacerdote va por ahí y ve al hombre caído, herido, mal herido, ¿y qué hace? Pasa de largo. ¿A usted le ha pasado eso? A veces, ¿cierto?, estamos tan cansados que nos pidan ayuda, ¿cierto?, que hacemos así. ¿Ah? Claro, como los caballos. Excelente. ¿Sabe cuándo a veces nosotros damos? No todos, porque hay algunos que son muy generosos aquí. Pero cuando tenemos sentido de culpa. Yo recuerdo que cuando estaba en la U, un día me bajé de una micro en la Alameda y había una persona que estaba en el suelo pero no tenía piernas y estaba pidiendo limosna y yo justo tenía una moneda y yo voy y se la doy. No, es que ¿sabe por qué lo hago así? Porque dentro de mí dije, oh, soy bueno. Y le di y me sentía, porque ya era cristiano, y dije, oh, le di una moneda a alguien, le di. Me costó, pero se la di. No sé si a usted le cuesta, pero empieza a luchar así. No, pero yo estaba contento porque había vencido. Así, se la di. Y iba caminando por el Paseo Más y empiezo a pensar, ¿por qué se la di? ¿Porque lo quería ayudar? ¿O porque me sentía culpable? Y el Señor me dijo, te sentías culpable por no dar. Perdóname, Señor, dije. Alguien dijo, si alguien te pide, da. Si puedes ayudar, ayuda. No siempre se puede. La idea no es que le des lo que no tienes, porque no vamos a dar, ¿cierto? Justo la plata del pan se la vamos a dar. El pan es de nuestros hijos, ¿cierto? El que no tiene, dice, para proveer a su casa es peor que un incrédulo. O sea, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que proveerle a los nuestros. Eso es cierto. Si no, somos peores que un incrédulo. Tenemos que dar no de lo que nos sobra, pero de lo que nos cuesta a nosotros, no al resto de la familia. A veces involucramos a la familia entera, ¿no? Y le decimos al hijo, mira, no hay plata porque tuve que darle a los hermanos. No hay plata porque tuve que ofrendar. No, eso está mal. Tenemos que dar de lo nuestro, de lo que nos cuesta a nosotros. Y este sacerdote, ¿cuál es la misión del sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Ministrar al Señor. Es ser el mediador entre el hombre y Dios. Él nos representa ante Dios en ese tiempo. El sacerdote representaba al hombre. Nosotros llevábamos, ¿cierto?, cuando fallábamos sacrificio, el sacerdote ministraba al Señor y presentaba el sacrificio. Él tenía que unirnos a Dios, pero pasó de largo. Y uno se empieza a preguntar, pero pasemos al levita primero. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. También lo dice clarito, viéndole, lo vio, pero pasó de largo. ¿Quiénes son los levitas?
Son aquellos que Dios le encargó, la tribu de Leví, que Dios le encargó todas las cosas del templo, las ceremonias, las liturgias, los ritos, que se hicieran cargo de todos los elementos del templo. Hoy día le dice el levita a los músicos. Pero, ¿cuál era la excusa de ellos para pasar de largo? Porque aunque Jesús no lo dice, uno empieza a leer la historia, ¿cierto? Y se da cuenta que para ellos había una ley, decía que ellos no podían tocar a alguien muerto. Entonces, como estaba medio muerto, entonces ellos estaban haciendo cosas importantes: ministrar al Señor, organizar el culto al Señor para los levitas, pero pasaron, vieron y no hicieron nada. ¿Qué es una excusa? Es un motivo, un pretexto que se invoca para eludir una obligación. Ellos podían haber invocado la ley. Me han dicho, no, es que no puedo tocar a un muerto. No puedo ayudarlo. Y de repente aparece el innombrable. El innombrable. Era innombrable. Para los judíos, los samaritanos eran innombrables. En sus oraciones, ¿se acuerdan de la oración del fariseo? No quiero ser como estos, ¿cierto? No los nombraban. No quiero ser como estos, que no diezman, no hacen esto, no quiero ser. Y en su oración también decían, no quiero ser ni mujer ni samaritano. Gracias, Señor, por no hacerme un samaritano o una mujer. Gracias, daban gracias a Dios. Pero este samaritano es el que tiene es lo que Jesús está contando. ¿Qué es la misericordia? Decir que es un corazón dado a la miseria. Es como cuando Jesús dice que salió y vio la multitud y él se compadeció. Esa es la misericordia, que está acompañada siempre de la gracia, que es darle a alguien lo que no merece. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces para justificarnos? Pero si este es curado, ¿sí o no? Se lo merece. Este es un irresponsable, un flojo. Y como dice ahí, soy flojo. Y como el que nos sale a nosotros al tiro, y Bosnia, y Boston, y Turra, y vos Marley, soy feo, y vos, y tú mismo. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Pero nosotros siempre tenemos la excusa. Siempre tenemos, ¿cierto? Decimos no, pero... y buscamos la excusa. Este hombre, el samaritano, mire lo que hace el samaritano. Dice que tuvo compasión, tuvo misericordia. Vino cerca de él y fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole la caladora. Y aquí me salto a Lucas. ¿Quién escribió esto? Lucas. ¿Quién era Lucas? No era de la Warner. Era un médico. Interesante, hermano, porque usted también trabaja en la salud. Pero miren lo que hace. ¿Qué había en ese tiempo para desinfectar una herida? ¿Con qué desinfecta la herida? ¿Ahora? Alcohol, ¿cierto? ¿Y qué usa él? Vino. Sí, pues tiene alcohol. Usa vino para desinfectar. ¿Y qué se usaba para proteger después la herida en ese tiempo? Aceite. Usa vino, usa aceite. ¿Y qué más? Y una venda. ¿Sabe por qué? Porque las heridas profundas requieren de un vendaje para que se restaure. Y hay Lucas, hasta el mínimo detalle. Él relata que el samaritano fue casi un médico para este hombre. Dice, y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. Mire, 2 denarios. En ese tiempo un denario era el sueldo de un día. 2 denarios, 2 días de trabajo. ¿Usted ha regalado 2 días de trabajo así? ¿Más?
más, mire. Bien, hermano José. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ya. Y hasta aquí, pucha, la lección es espectacular, po. Porque uno dice, uno tiene que ser generoso. No solo amar a Dios con el corazón, con toda la mente. No, hay 2 requisitos para tener la vida eterna. No solo tener una buena relación con Dios, sino también una buena relación con los demás. Tú mismo. Y yo me preguntaba, porque aprendimos con el profesor Roberto los miércoles, ¿y cuál es el problema de esto? ¿Este problema le interesa a usted? ¿Le interesa que yo le hable de que hay que ser generoso, dadivoso? ¿Es un problema? Usted se acuesta en la noche y dice: hoy día no puedo ayudar. Pucha, qué terrible. No puedo ayudar a nadie hoy día. Es como cuando pedimos confirmación. Los lolos dicen: a ver, ¿será de Dios? Es tan lindo. Sí, es de Dios. ¿Sí o no? Pero cuando necesitamos ayudar a alguien, ¿será de Dios? No. Tengo que tener confirmación. Tiene que bajar un ángel del cielo y decirme. Como no bajó, no era de Dios. Pero para las cosas que a nosotros nos gustan, para esas cosas que estamos siempre, ahí no hay tanta confirmación, ¿cierto? Pero cuando sí Dios quiere que hagamos algo, ahí ponemos las confirmaciones. No es de Dios. Dios quiere que seamos generosos. Y esto es parte del Evangelio. ¿Sabe qué? El Evangelio o el reino de Dios no se expande. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque nos gusta adorar al Señor, llorar. Que está bien cuando uno se derrama delante de Dios, porque Dios siempre nos extiende su mano. Pero cuando hay otro, no estamos dispuestos ni siquiera a llevarnos bien, ni siquiera por testimonio. Es por eso que alguien ve y dice: ahí están los canutos. Hasta entre ellos pelean. Tú mismo. Ese hombre que bajaba por el camino no tenía nombre. Y a mí, yo le quiero poner un nombre: Jesús. Tuve hambre, ayúdame a predicar. Tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Cada vez que hiciste esto, a mí me lo hiciste. Yo no sé si esa razón para usted es necesaria, de saber que probablemente cuando Jesús habla del juicio a las naciones, cuando Él venga en su reino, nos va a separar. Y a su derecha van a estar los que le obedecieron, los que cuando vieron esta necesidad dijeron: es de Dios, hay que hacerlo. Yo no sé si eso es razón necesaria para que cambiemos nuestro chip, porque puede ser Jesús mismo. Dios no me dice que yo sienta algo. Dios no va a decir: no, cuando lo sienta. Dios quiere que lo haga. Dios me dice las cosas no para que las sienta, para que las haga. Tú mismo. Debemos ser obedientes a Dios para cumplir. Y no por obligación, no por una motivación incorrecta, sino porque Él está en nosotros. ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame tu fe
por tus obras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero si la vida sin obra, tu fe está muerta. No sirve tu fe, porque la fe es para obrar, es para que yo haga cosas buenas, cosas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No basta decir que creemos en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Y a veces a nosotros nos basta decir, bueno, yo acepté a Jesús y esta es mi vida con Dios. Y cerramos los ojos hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros familiares a veces. De gracia has recibido, de gracia debemos dar. Somos la luz y la sal. El reino de Dios se expande cuando somos obedientes a Dios. No solo cuando creemos, sino cuando hacemos. La salvación no es por obras, pero si ya eres salvo, debes tener obras. Es porque estás agradecido de Dios por todo lo que ha hecho contigo. El libro de Lucas, también lo aprendí del profe, tiene un propósito. Jesús es el Salvador del mundo. Y el texto clave dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvar y a buscar a todos los que estaban perdidos. ¿Usted estaba perdido? Jesús lo vino a buscar. Lucas quiere presentar a este Jesús como nuestro perfecto Salvador. Pero Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Sabe por qué dije que el samaritano es el innombrable? Porque Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire la pregunta, la cambió. Porque él estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo para ayudar, para amarlo? Mi prójimo es el que cae, ¿cierto? Pero aquí Jesús le pregunta de otra manera, le dice, ¿quién fue el prójimo del que cayó? ¿Quién fue el prójimo del que cayó? Respóndame usted, ¿quién fue? El samaritano, pero el samaritano, el intérprete de la ley no quiere nombrarlo. No quiere decir que fue el samaritano, porque el samaritano para él es algo extraño, algo que discrimina. ¿Y qué le dice? El que usó misericordia con él, el innombrable. Era tanta la discriminación hacia los samaritanos que ni siquiera quiso decir el samaritano. Jesús fue rechazado como ese samaritano. Fue discriminado, menospreciado, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Tengo otro argumento. El que estaba en el camino eras tú. Tú mismo. Tú mismo estabas en el camino. Y Jesús fue el buen samaritano. Dicen algunos teólogos que la gente subía a Jerusalén a adorar, a entregar un sacrificio, y bajaba a Jericó. Tal vez fue un cristiano, alguien que adoraba a Dios. Y nosotros pensamos que por ser cristianos no nos va a pasar nada. Pero también nos pasa. Podía ser un hombre con un plan, quería llegar temprano a su casa, tal vez tenía familia. No sabía lo que le iba a pasar en el camino. ¿A ti qué te pasó en el camino? ¿Tenías tu plan? ¿Qué querías de la vida? ¿Qué querías de la familia? ¿Cuáles eran tus ideas, tus planes, tus proyectos?
¿Te asaltaron? ¿Te robaron? ¿Te hirieron? ¿Te defraudaron? ¿Te traicionaron? ¿Hablaron a tus espaldas? ¿Asaltaron tu reputación? ¿Te dijeron que no valías nada? Jesús pasó por el camino y Él fue nuestro sumo sacerdote, porque Él ofreció su vida una vez y para siempre. Jesús te vio, pero no siguió de largo. Te vio que estabas ahí, tú mismo. Jesús se detuvo y pagó todo. Pagó todo. Él curó tus heridas. Él te cuidó, te protegió. Tal vez tú esperabas que otros te ayudaran, pero Jesús te ayudó. Vamos a orar. Padre, tú me salvaste, pero tú no quieres, Señor, que yo viva la vida de la misma manera. Señor, tú me salvaste con un propósito. Tú me ayudaste con un propósito. Tú diste tu vida por mí con un propósito. Abre mis ojos, abre mi mente, Señor, en nombre de Jesús. En este día, Señor, abre nuestra vista espiritual. El reino debe expandirse. Ayúdanos, Señor, quítanos, Señor. Señor, aquellas cosas que, Señor, nos hacen odiar, aquellas cosas que nos hacen pelear, aquellas cosas que no nos hacen crecer. Ayúdanos, Señor, a tener buenas relaciones interpersonales con los demás. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, porque de esta manera, Señor, viviremos. Bien has dicho, haz esto y vivirás.